Saludos curiosos, curiosas y curiosos de las letras. Hoy vamos a celebrar a una escritora que, aunque poco conocida, ha dejado una huella importante en el mundo literario colombiano. Acompáñennos a descubrir más sobre María Eastman. Biografía de María Eastman y contexto literario. Bueno, empecemos con quién era esta señora. Bueno, ella era una escritora, fue muy destacada, educadora y protofeminista. Además de ello, colombiana, nacida el 9 de diciembre de 1901 en Supia, Caldas. A ver, hablando un poco respecto a su contexto como sociocultural, podríamos decirlo, y también hablando un poco sobre su contexto histórico y literario, podemos ver que Eastman vivió en una época de grandes cambios sociales, por así decirlo, más que sociales, políticos también en Colombia. Durante los años 20 y 30 el país experimentó un florecimiento de ideas feministas y socialistas influenciadas por las revoluciones rusa y mexicana. En Medellín, donde se trasladó con su familia siendo todavía una niña, se unió a un grupo de jóvenes escritoras que desafiaban las normas literarias y sociales de la época. Este grupo incluía figuras muy relevantes como fueron María Cano, quien era una líder sindicalista, y Fita Uribe. A ver, María comenzó a escribir más o menos a eso de los 14, 15 años. Se destacó mucho por sus cuentos y sus textos comprometidos socialmente, que fueron publicados en diversos periódicos muy importantes de Colombia y sobre todo de América Latina. A los 20 años ya era prácticamente una figura prominente en el ámbito educativo y literario en Medellín. Algunas de sus obras más conocidas de María Eastman incluyen El Conejo Viajero, que es una colección de fábulas pedagógicas publicadas póstumamente por su esposo Gerardo Molina, textos en periódicos y en revistas. Sus escritos abarcan desde relatos góticos, por así decirlo, hasta fábulas con un profundo sentido social. Eastman también utilizó como una especie de seudónimos, esto para poder publicar algunos de sus textos. Esta práctica era algo común entre mujeres escritoras de su tiempo, pues principalmente como para evitar estos tipos de prejuicios. Ahora hablemos un poco acerca del contexto literario que tenía María Eastman en ese entonces. Eastman formó parte de un grupo de jóvenes escritoras que desafiaban las normas literarias y sociales de la época. Este grupo incluía figuras como ya lo mencioné anteriormente, María Cano y Fita Uribe, quienes también estaban comprometidas con las causas sociales y feministas. Las escritoras de este periodo se inspiraron en las poetistas latinoamericanas como Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou, no sé si lo estoy diciendo bien, y Delmira Agustín. También adaptaron un estilo como más modernista que contrastaba con el canon literario imperantes entonces. Entre sus influencias y sus temáticas, la obra de Eastman abarca desde relatos góticos hasta fábulas con un profundo sentido social. Si nos ponemos a analizar detalladamente, sus escritos reflejan una preocupación por las injusticias sociales y la explotación de los menos favorecidos. Utilizó su talento literario para abordar temas como la desigualdad y la lucha por los derechos de las mujeres y los trabajadores. María Eastman deja un legado que es recordado no solo por su contribución a la literatura infantil, sino también por su compromiso con las causas sociales y su influencia en el movimiento feminista en Colombia. Su obra sigue siendo relevante y es objeto de estudio y reconocimiento en conferencias y eventos literarios. Ahora bien, si ahondamos un poco en lo que fue más de la vida personal y profesional de María Eastman, esta se graduó normalista en la Normal Antioqueña como maestra y tuvo una carrera meteórica, por así decirlo, en la educación, llegando a ser inspectora general de escuelas públicas a los 33 años. Además de eso, tras su matrimonio se trasladó a Bogotá, donde continuó su labor como docente e investigadora.
Eastman es recordada no solo por su contribución a la literatura infantil, como ya lo dije anteriormente, sino también pues con su compromiso por las causas sociales y su influencia en el movimiento feminista en Colombia. Contexto social y participación política. Movimientos de mujeres y participación política en Colombia, 1930-1991. Norma Villarreal Méndez. La educación en la utopía de las mujeres. Para las mujeres que habían alcanzado un cierto nivel educativo, generalmente escritoras, la educación era la frontera entre la subordinación y la liberación. El acceso a la educación y a la cultura fue un factor que contribuyó al cambio en la vida de las mujeres. El campo de la reflexión intelectual, las letras y las artes hicieron visibles a muchas mujeres de las primeras décadas. El movimiento cultural de mujeres que surgió en América Latina tuvo influencia en la poesía que cultivaron las colombianas. Para las de los sectores medios y altos no fue difícil. La actividad intelectual era socialmente aceptada. El cultivo de las artes y las letras era parte del atractivo que se otorgaba a las mujeres, un adorno más. En las sociedades que vivimos se hacen repartos sociales de las actividades de uno y otro sexo. Desde las costumbres y las instituciones se generan acciones que incluyen a las mujeres. En una sociedad conservadora y oligárquica como la que nos ocupa, se identifica claramente el reparto. A las mujeres corresponde la producción de la moral social de la época y también las actividades de solidaridad. Ambas tienen que ver con el mantenimiento de la realidad social y política. La una con lo espiritual y los valores, las otras con la supervivencia material. A las mujeres de las primeras décadas las vemos ya trabajando en actividades cívicas y de solidaridad. Desde allí crearon unos espacios de poder ante su exclusión como sujetos de derechos políticos. El espacio cívico constituyó el conjunto de actividades para mejorar o transformar la vida ciudadana en la cual aparecieron involucradas mujeres de sectores medios y altos. Esta participación significó una intervención en la sociedad en que les tocaba vivir, dentro de los arreglos que permitían el sistema de género. María Itzman y una visión particular respecto a la literatura infantil. Respecto a la literatura infantil, Zuli Pardo Chacón nos indica que la literatura infantil es una literatura que está pensada específicamente para la infancia. Por lo tanto, en los momentos históricos donde no hay un concepto de infancia, no puede existir la literatura infantil. Partiendo de esta definición de Pardo, se puede defender la idea de que la literatura de María Itzman sí era literatura infantil. Sin embargo, es necesario comprender que había una complejidad al momento de definir lo que era la infancia, en el momento donde ella creó su obra literaria. Al ser una mujer comprometida e interesada en los derechos de los obreros, seguramente era bastante consciente de que en esa época había por un lado un enaltecimiento de la idea del trabajo por sí mismo, sin importar las condiciones de este, y también que por el crecimiento industrial que se estaba dando en el país, la mano de obra barata era bastante importante, por lo tanto era común que los niños y las mujeres trabajaran. Sin embargo, tenían condiciones muy distintas a los hombres. Entendiendo la literatura de María Itzman como literatura infantil que responde a las complejidades de su época, es importante hacerse la pregunta de cuál era su intención al momento de escribir historias como las que planteaba para el público infantil. Para responder a esta pregunta, voy a tomar una cita de Beatriz Elena Robledo, quien habla de los escritores de literatura infantil de principios del siglo XX, señalando por un lado que no existía la figura de escritor exclusivamente de literatura infantil, que no era una cuestión profesional y que por lo tanto estaban movidos principalmente por cuestiones afectivas hacia las infancias. Ella dice que la escritura de este tipo de literatura en esa época puede responder al deseo de hacer a los niños partícipes de una realidad cultural y social recreada desde la imaginación, a la que todavía no tenían acceso. Respecto a esta intención didáctica, específicamente en la obra de María Itzman, Hubert Popey nos señala que
En el momento que ella elige escribir de una forma específica, la intención didáctica se transforma, debido a que ella escribe en prosa y este tipo de escritura puede exigir un tipo de lectura más analítica comparado, por ejemplo, con la obra de Rafael Pombo, quien escribía en verso. Popey también señala que otra característica importante de los cuentos de María Eastman es que, a pesar de tener un carácter didáctico, no siempre cuentan con una moraleja o enseñanza que se muestre explícitamente en el texto. Un cuento en el que podemos encontrar algunas de esas características que mencionamos es El minero. En El minero se cuenta la historia de un niño que un día amanece con un fuerte dolor de muela, pero por ser tan pobre no puede acceder a ayuda médica. Ese día él decide empezar a trabajar y empieza a trabajar con la ilusión de ascender en su trabajo, ganar dinero y poder apoyar a su familia. Lo que sucede es que él se encuentra con la realidad de que quienes ascienden son quienes tienen contactos y también que hay personas que, por entrar con una palanca, empiezan trabajando en puestos superiores al suyo, ganando mucho más, mientras él, aunque sea un gran trabajador, en ningún momento consigue un ascenso y tampoco un aumento en su sueldo. Cuando lleva unos años trabajando en la mina y se da cuenta de la realidad de que nunca va a ascender, cae enfermo y es debido al trabajo que está ejerciendo. Sus jefes son quienes pagan los gastos médicos que tiene desde ese momento, pero básicamente muere de trabajar. Eastman, respecto a esta historia, dice que es una historia común e incluso vulgar. No da ninguna enseñanza respecto a ella. Un detalle importante es que al principio de la historia se cuenta que el niño está estudiando, pero que le es imposible rendir porque va a estudiar con hambre. Al ver esta historia se pueden hacer conjeturas de cuál es la intención de lo didáctico en las obras de Eastman, debido a que, por un lado, cumple con enseñarle a los niños cosas respecto a universos que todavía no conocen. Por ejemplo, quienes no trabajaron en la época no conocían realidades como lo que sucede en las minas. Por otro lado, también les presenta elementos con los que sí se podrían identificar algunos de ellos, como el hecho de conocer un entorno escolar. También menciona a la familia del protagonista y un poco de cómo es su entorno. Es importante señalar que probablemente la intención de Eastman, al dar todos estos elementos que puedan permitir hacer un análisis, lo que pretende con la intención didáctica de sus obras no es solo mostrar algo o dar una lección específica y cerrada, sino empezar a cultivar pensamiento crítico en los niños que en la época pudieran conocer sus obras. El estudio de la obra de María Eastman puede tener un importante valor sociológico debido a su interés por los diferentes conflictos que había en la Colombia de inicios del siglo XX. También es importante destacar que la autora tiene una visión particular respecto a la infancia que está mediada por su filiación política. El estudio profundo de su obra nos puede permitir tener una visión más amplia respecto a lo que es la literatura infantil en Colombia y qué fenómenos la rodean. Para despedirnos, somos Rosario Espinosa, Alexandra Soto y Rubén Benavides. Hicimos este podcast en el marco de la clase Cuento Colombiano Contemporáneo de la Universidad del Valle y queremos dejarlos con la invitación de explorar las obras de María Eastman y descubrir qué nos puede decir esta autora respecto a la escritura femenina en Colombia y a la creación de literatura infantil. Gracias por escucharnos.